Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Palma. A continuación les voy a mostrar un ejercicio donde se utiliza un intercambiador de calor, que es un generador de vapor, el cual genera vapor saturado a 2 bar de presión. Este generador de vapor funciona con agua caliente presurizada, la cual ingresa por acá y sale por acá en una pasada de tubo. Se adjunta también un esquema en donde se visualiza la temperatura de entrada, la temperatura de salida y la temperatura del vapor. Debido a que esta línea tiene una pendiente de 0, o sea infinita, quiere decir que el coeficiente de calor del vapor es infinito, es decir, hay ebullición, hay un cambio de estado. Esto hace que sea un problema de transferencia de calor. A continuación les voy a mostrar la programación y las ecuaciones que trabajamos para poder llegar a esto. Bueno, acá en los datos podemos apreciar que el coeficiente global de transferencia de calor es dado, al igual que el área de transferencia de calor, esto quiere decir el diámetro del tubo, está todo considerado acá, el largo, el diámetro. Las variables de entrada que también fueron ingresadas, para el caso particular que se muestra ya, fueron 180 grados temperatura de entrada, 140 grados Celsius temperatura de salida, y 2 bar la presión de salida del vapor, constante. Y el vapor sale a una temperatura de 120 grados Celsius también. Esta temperatura 4, temperatura de referencia, se utiliza para determinar el coeficiente del vapor, junto con su título. Debido a que es vapor saturado, el título es 1. Y desde ahí obtenemos el coeficiente. Utilizamos también un delta de la escala logarítmica para poder ingresar a la ecuación que se aprecia acá más abajo, a la de calor de transferencia de calor. Como ven, no son muchos datos los que se necesitan. Y el valor de la entalpía del vapor saturado. Y con esto podemos acceder a las ecuaciones de transferencia de calor, donde tenemos, por ejemplo, la masa de agua, que en este caso se presenta como incógnita, pero al tener los demás valores lo obtenemos como un resultado en las tablas paramétricas que se mostrarán en unos instantes. También tenemos la masa de vapor o flujo de vapor, y acá el coeficiente donde utilizamos el coeficiente global de transferencia de calor más el delta de la escala logarítmica. Y finalmente el rendimiento, en donde si se observa T1, T2 vendrían siendo la temperatura de entrada y salida del agua caliente, la temperatura de entrada del agua caliente y la temperatura de salida del vapor. Es decir, lo que se entrega versus lo que se obtiene. También cabe destacar que se trabajó con sus sistemas de unidades, el sistema internacional, metros, kilogramos, joule, kilojoule, pero grados Celsius. A continuación visualizaremos las tablas paramétricas que se utilizaron en este caso. En esta ocasión, nosotros variamos la temperatura, es decir, la temperatura de entrada varía desde 160 hasta 200 grados Celsius. Y vemos qué pasa con nuestra salida frente a estos cambios, a la potencia, la masa del vapor, la masa del agua y finalmente el rendimiento. Mismo caso en la temperatura de salida y finalmente la temperatura de vapor. Con estas tablas paramétricas es posible construir las gráficas que demuestran cómo se comporta nuestro equipo frente a estas variables. Como podemos ver acá, la temperatura de entrada, cómo se ve relacionada con el flujo de agua que necesitamos para obtener el vapor a 2 bar y a 120 grados Celsius. La masa de vapor obtenida, la temperatura de salida, es decir, de salida del agua caliente, cómo se comporta con el rendimiento, la curva de forma decreciente, cómo se comporta el flujo de agua que necesitamos frente a los cambios de temperatura de salida, el flujo de vapor frente a la temperatura de salida, y finalmente, como se vio antes, variamos la temperatura del vapor. Esta temperatura de salida del vapor a 2 bar, vemos como a mayor temperatura vamos teniendo un mayor rendimiento del equipo. Nosotros estamos trabajando cerca de un 66% si salimos con 120 grados. Esos son los datos obtenidos del caso particular. Tenemos cómo se comporta con el flujo del agua y finalmente con el flujo de vapor. Acá en Diagram Window también tenemos la opción de poder nosotros calcular inmediatamente con los valores que queramos. También hay que tener en cuenta que
Por ejemplo, la temperatura de salida del vapor saturado no debe ser mayor a la temperatura de salida del agua con la cual estamos calentando este vapor. Por mostrar un ejemplo, supongamos que tenemos una temperatura de salida de 140 grados Celsius. Tenemos una temperatura de entrada de 200 grados Celsius y una temperatura de salida de 170. Y al calcularla vemos cómo el resto de nuestras salidas se modifican respecto a las constantes a las variables que nosotros ingresamos. Y eso es cómo funciona principalmente este software, que es bastante didáctico y práctico, permite entender este tipo de problemas de una forma más sencilla. Muchas gracias.